mientras cantábamos, pensaba que nos encontramos frente a un mundo caótico, un mundo en caos, un mundo desenfrenado, un mundo el cual nos debemos enfrentar día tras día y nos estamos enfrentando todos los días. Un mundo en ruinas, un mundo caído. Y en medio de ese mundo nos estamos encontrando con relaciones destruidas, hogares destruidos. ¿Y por qué la razón de esto? ¿No? La semana pasada, me pasó algo curioso. El padre estaba hablando mucho a mi vida y mientras me encontraba orando, estaba colocando algunos textos en mi mente. Y mientras venía esto y estaba preparando la enseñanza de la semana pasada, llega Wilmer y me estaba diciendo, y me llama y me dice, Fabián, el padre habló a mi vida a través de un sueño. Quiero contarte ese sueño, porque me dijo algunas cosas y bastante interesantes a través de un texto. Y escuchaba yo a Wilmer mientras me decía esto y venían textos a mi mente de los cuales él estaba poniendo minutos antes mientras estaba preparando el estudio de la semana pasada. Y retomo, ¿por qué nos encontramos en un mundo lleno de caos? ¿Por qué no solamente el mundo, sino nuestras vidas comienzan a caer en caos, en depresiones, en ansiedades, en momentos en los cuales sentimos que no queremos más, que no queremos avanzar, tantas cosas las cuales nos quieren detener, nos quieren separar de la palabra del Eterno, de la palabra del Señor? Estamos jugando mucho a la religión, ¿sabían? Porque esto no se trata de religión, eso se trata de relaciones, eso se trata de ayudarnos los unos a los otros, de darnos la mano. No de esperar que ustedes me den la mano a mí, sino yo poder darles la mano a ustedes. Y igualmente, no esperar que ustedes esperen que yo les dé la mano a ustedes, sino que ustedes me den la mano. Porque este mundo se ha vuelto egocentrista, pensando solo en mi bienestar, en cómo me siento, de qué forma me levanto y no pensar en nada más. Y por esa misma razón es que tenemos un caos con nuestros hijos, caos en nuestros hogares, caos en nuestras relaciones, muchas relaciones que ni siquiera se dan cuenta que están en fracaso, que están cayendo y tampoco se dan cuenta que están pasando por esos momentos. Y mientras pensaba en esto, yo pensaba y decía, ¿por qué tanto fracaso, tanta ansiedad, tanta depresión, tanta ruina en mi vida? Somos tan orgullosos que ni decimos que realmente estamos en fracaso. Y la verdad, papá ponía algo en mi corazón y era porque estamos en búsqueda de la felicidad. Yo quiero que esto les quede grabado, que va a ser, van a escucharlo durante la próxima hora, van a estar escuchando esta frase. Esta palabra, felicidad. ¿Cuántos sienten que no son felices? ¿O cuántos se sienten felices? Estamos en búsqueda de la felicidad y sientes que ya no eres feliz.
Mira, hay momentos en los cuales nos encontramos recorriendo largos caminos, procesos difíciles, y hemos sentido que hemos hecho muchos sacrificios. Dice, he hecho muchos sacrificios en mi vida, he hecho muchos sacrificios por mis hijos, he hecho muchos sacrificios por mi hogar, he hecho muchos sacrificios por otras personas, he hecho sacrificios y no veo felicidad, no veo recompensa, he malgastado mi vida. Y les aseguro que podemos llegar a pensar, ¿valió la pena? ¿Valió la pena tanto sacrificio? ¿Valió la pena esforzarme tanto en la vida? Mira, me encontraba en estos días hablando con mi esposa de esa frase, ¿no? Que ha estado rondando en mi mente desde aquel momento en el cual Wilmer me llama y me dice, y ahorita hablamos de ese tema un poquito, y me dice, Fabián, esta palabra la veo en un papel, grabada. Y mientras hablaba con mi esposa, nos poníamos y nos preguntábamos, ¿por qué si estamos con el Eterno, si estamos caminando en pos de sus mandamientos, si queremos guardar su palabra, anhelamos guardar su palabra, y aún así muchos lo han conocido desde niños, otros han visto milagros, prodigios en medio de todo, ¿por qué nos preguntamos si vale la pena o no servirlo, si vale la pena seguirlo, si vale la pena realmente estar delante de él? Si en mi cabeza no cabe decir, me alejo, me voy o continúo. Pero cada cabeza es un mundo. Y ese es el problema de que dejemos a la loca de casa actual, a nuestros pensamientos. Le damos tanta vueltas a tantos pensamientos todo el tiempo y no callamos. Y no somos capaces de llevar cautivo cada pensamiento a un propósito por el cual fuiste sellado y fuiste llamado desde antes de la creación del mundo. Que cada vez nos hundimos más y no nos damos cuenta el por qué nos estamos hundiendo. ¿Por qué debemos llegar a preguntarnos si vale la pena los sacrificios que hemos hecho? Mira, muchos pueden decir, no, yo no me he preguntado si vale la pena estar con el Eterno. Pero mira, solamente con preguntarnos si vale la pena hacer lo que haces en cada área de tu vida, la cual Él haya entregado algo especial para que tú administres, como si le estuvieras diciendo a Él, yo creo que te equivocaste conmigo. Yo creo que te equivocaste al haberme entregado esto. Yo creo que te equivocaste porque de verdad no aguanto más los sacrificios que estoy haciendo por mis hijos. No aguanto más los sacrificios que hago con mi esposa. Tanto que estoy intentando entregar día tras día. ¿Y qué gano con esto? Nos encerramos tanto en nuestros propios mundos, en nuestras mentes. ¿Será que vale la pena? ¿Vale la pena guardar sus mandamientos? ¿Vale la pena buscarlo? ¿Vale la pena darlo todo por él? ¿Saben cuál es el problema número uno que tenemos el día de hoy en nuestras vidas? Y es que nos enfocamos en lo que no tenemos en lugar de mirar lo que tenemos. Y se nos olvida que el Señor dice, Dios dice en su palabra, que aún lo que tenemos, si no lo sabemos valorar,
nos será quitado. Mira, yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio mientras vamos desarrollando esto. Yo quiero que mires a la persona que tienes a tu lado. No tienes que decirle nada. Yo quiero que te enfoques un momento en pensar. Imagina, piensa un momento si consideras a la persona que tienes a tu lado una persona feliz. Solamente piénsalo. Muchas gracias. ¿Qué métodos nosotros utilizamos para medir la felicidad de una persona? ¿Ustedes qué creen? Cuando tú quieres medir la felicidad de una persona, ¿qué método utilizas? Ok. Hablando de la esposa, dice que escuchar. Mira, leía en estos días un documento asociado a la felicidad y se hablaba específicamente de Indonesia, ¿no? Específicamente en Indonesia, hablando acerca de en una época en la cual comienza a gobernar el capitalismo también en el mundo y luego se introduce el socialismo y todo lo que comienza a pasar con la inmersión del socialismo. Y es interesante que se decía que una de las metodologías que se emplea a nivel mundial para poder medir la felicidad o lo que se quería o se habla acerca de felicidad, decía era que el ser humano por naturaleza vive subyugado a otros. Entonces las mujeres vivían subyugadas a los hombres. Entonces es empezar a dar libertades para que cada uno logre sus objetivos personales. Llegar a un momento en el cual cada uno logre avanzar, ¿ok? Amplíe sus círculos sociales que puedan esto cambiar su manera de ver las cosas, poder ser profesionales. O sea, en otras palabras, estaban relacionando la felicidad o asociándola específicamente a lo material, que es como siempre se mide la felicidad a nivel global, a lo material, a la salud que tenga una persona. Mientras tú tengas cosas materiales, se supone que estás feliz, dice el mundo. ¿Ok? A la salud, el nivel de educación que tenga una persona, pues hace varios años atrás, algunas décadas atrás, recordemos que las mujeres pues estaban en casa atendiendo hogar, atendiendo esposo, atendiendo hijos, era el hombre el que salía, en su gran mayoría se educaba, salían a los campos a trabajar, ¿cierto? Entonces el punto era, cada uno tiene que aprender a valerse por sí solo. Y en medio de esto, entonces se hablaba acerca de que las personas, aparte de lo material, de la salud, de la educación, necesitaban ampliar su círculo social. O sea, necesita obligatoriamente sentirse autorrealizado como persona. ¿Cuántos han escuchado esa frase de autorrealización personal? Lo que me pareció interesante es que había otro grupo de personas que debatían eso que ha sucedido desde el año 78 para acá, con la explosión de esto,
Y es que hoy en día se han creado hombres y mujeres egocentristas, ¿no? Literalmente el documento, cuando lo leía, hablaba de hombres y mujeres egocentristas, que no les importaba nada más, sino cada uno. Muchos sin darse cuenta, ¿ok? Todo el tiempo estamos en búsqueda de la felicidad y aquello lo cual me hace feliz, aquello lo cual me da satisfacción, aquello lo cual me hace sentirme valorado como persona. Mi autorrealización sería. Y es bastante interesante que así es como medimos el nivel de felicidad de una persona entre nosotros. Porque todo el tiempo estamos mirando lo que el otro tiene, mira lo que tiene, mira cómo habla, mira cómo se mueve, mira cómo piensa, tiene salud mientras yo no tengo salud, tiene más dinero del que yo tengo. Mira que ellos se han enfocado más en mi hermano mayor, se han enfocado más en mi hermano menor y a mí me han dejado a un lado. Desde niños venimos con traumas emocionales, ¿saben? Sentimos que nuestros padres no nos valoran. Necesito la aprobación de mis padres para sentirme. Y esto me parece interesante porque es algo lo cual le podemos sumar hoy en día. Muchos de nosotros sentimos que nos hace falta la valoración de nuestros padres o de las personas que tenemos a nuestro lado y que nos estén diciendo, muy bien, ¿cómo lo estás haciendo de bien? ¿Cómo? La aprobación. A esto se le podría llamar, ¿no? Estamos buscando siempre el reconocimiento, ¿ok? Que encajemos en los círculos buscando de alguna manera aprobación del uno del otro. Crecemos con faltantes, crecemos con problemas internos y a esto súmale que en la vida no te haya ido de la mejor manera. De acuerdo a lo que el mundo te dice que es que seas exitoso. Lo que el mundo te ha enseñado que es el éxito. Porque, no sé ustedes, pero yo leo mi Biblia y la palabra dice que mientras tengas comida y tengas ropa, pero el mundo te ha dicho, no, tú necesitas más. Cuando, cuando leía ese documento que hablaba acerca de la felicidad de hoy, ¿no? Y hombres y mujeres egocentristas, no sé si ustedes recuerden, pero por allá Pablo dijo en segunda de Timoteo, y quiero que lo leamos juntos. Vamos un momentico a segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 3. Versículo 1. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las persillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias,
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Dejemos hasta luego un momentico. Creo que Pablo lo dijo mucho mejor. O sea, me está hablando de hombres egoístas, egocentristas, ávaros, amadores de sí mismos. Algo bastante interesante que quiero que me presten mucha atención es que la felicidad está basada en recibir lo que tienes. Porque tú eres feliz cada vez que te dan algo nuevo. Sencillo. Mientras tú económicamente te sientas bien, estás bien. Pero si tienes un faltante económico, vamos a ver si estás en la misma situación. Mientras tengas salud, pero ¿qué pasaría si viniera un momento en donde te faltara la salud? Viniera algún tipo de enfermedad. ¿Cómo te sientes? Somos muy buenos para decirle al Señor, testigo, voy contigo para donde sea, pero en el momento que viene ese momento difícil, ¿qué es lo primero que haces? Corres. Por miedo, resentimientos, iras, egoísmo, tantas cosas que puedes estar cargando y que podemos estar cargando día tras día y nos damos cuenta, ¿sabes? Mira, esto no se trata de qué mandamientos guardas o no guardas. Se trata de cómo está tu corazón en la gente. Así de sencillo. En estos días alguien me decía, Fabián, llevamos varios meses, algún par de meses en donde no hemos estudiado libro tras libro, letra por letra, desde el hebreo y buscar el texto. Yo le decía, yo qué saco con tener mucho conocimiento y estar escudriñando hasta lo más profundo para conocer eh, tiempos, momentos, pensamientos. Mi corazón está vuelto un desastre. Donde nos vemos bien bonitos diciendo, oye, eres uno de los míos, nos saludamos, nos vemos cada Shabbat, pero en realidad vivimos como una familia, como un hogar, una verdadera familia. Pasa momentos difíciles, pero no por eso deja de ser tu familia. Siempre nos vamos a estar levantando los unos a otros. Pero nosotros, hoy en día la religión nos ha enseñado a simplemente somos un grupo de personas que se ven, la pasan chévere, la pasan bonito, se ríen, salen a pasear, se ven un día a la semana y ya. O sea, con pinches. Porque para ser con pinches somos buenos. Para que después vengan murmuraciones, el ser humano es bueno. Pero para realmente ser un apoyo para otros. Esto no se trata de que una persona se pare, hable, les enseñe. Eso se trata de que nos levantemos como discípulos, todos juntos, y formemos un equipo de guerra. Porque estamos en una guerra día tras día.
Y necesitamos crecer juntos, levantarnos juntos. Porque del mismo modo como pasó en el primer siglo, cuando Juan el Bautista estaba levantando un grupo de discípulos para el eterno, un grupo de personas que se estaban levantando para la batalla, esperando al Mesías, en el momento de que Juan se dio cuenta que el Mesías llegó, ¿qué fue lo que hizo? Se unió a la manada. Y todos se unieron a la manada, siguiendo al único pastor, a la única cabeza. Pero estamos listos para seguir aquella cabeza. Si no somos capaces de perdonar, si no como somos capaces de perdonar a aquellos los cuales están a nuestro lado y vemos todos los días, ¿crees que realmente vas a ser capaz de acercarte así? Porque es que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, es que buscamos nuestra autorrealización. Pero ¿cuál es el principio bíblico para alcanzar la felicidad? ¿Cuál creen ustedes que es el principio bíblico? O más bien, podríamos decirlo, ¿cuál es qué implicaría la verdadera felicidad? Yo quiero que se aprendan esto, escríbanlo en las tablas de su corazón. De verdad, no lo olviden. Porque la felicidad implica lealtad. La felicidad implica fidelidad. La felicidad implica constancia. Y lo que más me gusta, la felicidad implica sacrificio. ¿Y qué? Que se sacrifiquen por ti, que te sean fieles a ti, que sean leales contigo. Yo diría, Pablo se lo dijo más bonito a Timoteo. Esto no lo estoy sacando de sus palabras. Pablo se lo está diciendo a Timoteo después de decirle lo contrario, después de decirle lo que el hombre iba a buscar al final de los días. Pablo le dijo a partir del versículo 10 a Timoteo, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, es interesante que la palabra piadoso en griego viene de el Strong 2152, bien reverente. Tú quieres vivir piadoso, reverente, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Queremos vivir piadosamente, queremos vivir tranquilos, queremos vivir felices. Yo quiero mostrarles un momentico, aquí no la tengo,
Esos mismos textos que acabé de leer, en la versión Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho esa traducción para esos textos, quiero que los leamos un momentico, allí mismo en segunda de Timoteo. Vamos allí. Ok, temeroso de Dios. Miren lo que dice a partir del versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Si tienen allí la Nueva Traducción Viviente, aquí se los voy a leer. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquia, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú quieres ser sumiso a Dios. Esta palabra sumisión me pareció tan bonita. ¿Por qué? Porque yo podía entonces añadirle algo aquí ahorita y diría, la verdadera felicidad implica lealtad, implica fidelidad, implica constancia, implica sumisión. Timoteo, si tú quieres vivir una vida en sumisión, sufrirás. Podría decir que el día de ayer entendí algo que para mí fue sorprendente. Quiero que me escuchen muy bien, que lo graben en sus corazones, porque realmente para mí fue sorprendente. Y es que por primera vez entendí el por qué hoy en día la felicidad se basa en momentos. Somos felices por momentos y no es un estado constante. Miren a los niños cuando pasan momentos diferentes. Hoy es el día más feliz de mi vida, papi. ¿Sí? Piensen en un momento en el cual hayan dicho ustedes, es el día más feliz de mi vida. Y se darán cuenta que la felicidad se basa en momentos. Aquí es más fácil, recuerden, la palabra es práctica. Hoy en día la felicidad se basa en momentos, pero no es un estado constante. Y entendí por qué. O sea que sí puede ser un estado constante. Sí. Vamos a atrás un poquito. No busquemos la felicidad. Porque para ser felices debes primero ser leal. Debes primero ser fiel. Y eso implica sacrificio. Antes de buscar la felicidad, yo necesito ser fiel a él. Miren, algo interesante. Y es, yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros dudamos del amor de Dios? ¿Ustedes saben por qué no podemos dudar del amor de Dios? Porque antes de amarnos, Él ha sido fiel y Él se sacrificó. O sea que Él nos dio el ejemplo. Esto me recuerda unas palabras. Hace algún tiempo me encontraba con un documento judío. Yo he hablado en algunas ocasiones de él, pero vale la pena mencionarlo porque me gustó mucho.
Y el documento decía, bueno es mejor que feliz. Eso, así se llama el documento. Yo creo que hasta por Google lo pueden encontrar. Bueno mejor que feliz. Y el documento que se encontraba en esta página hablaba sobre la palabra top, que es la palabra que aparece en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y en cada día de la creación dijo Dios que era bueno, top. Y que esta palabra top, en su traducción más básica, lo que implica es una vida con propósito, ¿no? Este documento me hacía recordar el libro, el segundo libro más vendido en el mundo después de la Biblia, que es Preciso una vida con propósito, ¿no? Que el único libro más vendido que me muestra una vida con un verdadero propósito es la Biblia, pero igual el ser humano siempre busca otros. Y recordaba este libro, pero recordaba esta palabra y venía a mi mente y yo decía, oye, qué interesante, ¿por qué la palabra top implica propósito o implica lo que encontraste? Ah, mira, él dijo, vamos a ver si es verdad lo que se está diciendo Fabián, no encontré. Está bien, lo pueden buscar. Bueno es mejor que feliz. Para una buena vida. Ok, y fíjense en algo que, y quiero presentarles esto y recordar esto porque vale la pena el día de hoy hacerlo. Y es que en el tema hablaba de que la felicidad se basa en recibir, ¿no? Y mientras leía a Timoteo, ¿no? Recordaba esto, y ahorita van a decir, ¿y qué tiene que ver esto con si vale la pena estar con el Señor o no? Ahorita me van a entender. Porque cuando leía a Timoteo, yo decía, oye, Pablo le está diciendo exactamente lo mismo a Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, no, yo he pasado toda mi vida entregándome porque lo entendí. Entendí que hubo otro que se entregó por mí primero y que tuvo un propósito en la vida. Que cuando cumplió su propósito, que aún cuando murió, pareciera como si no hubiera cumplido su propósito. Dígame si en vida Yeshua vio ese propósito. ¿Cómo quedó al final? ¿Quién estaba a su lado? Pregúntense si Abraham pudo ver la promesa en vida completa, cumplida, y murió esperando una promesa de una tierra prometida. ¿Cuántas personas en la Biblia pudieron morir aún sin ver? Pero ¿qué sucedió cuando Yeshua murió? Y al resucitar, ¿qué sucedió? Decía, bueno es mejor que feliz, porque la palabra bueno no significa de que Dios dijo y se paró y dijo, oye, qué bonito me quedó todo, bien hecho. No, la palabra bueno es todo lo que fue creado, fue hecho de lo que no se veía. Y eso que tenía en mente el Padre para crear y que solamente estaba allí el propósito, como anhelaba ver el mundo, así está. Todo, todo llegó a ser como tenía que ser. Tu vida es un propósito y todos llegamos con retos a cumplir. Tú llegaste a esta vida porque de pronto tus padres no pudieron encontrarse con él. Ahora tú estás aquí y naciste para encontrarte con él. Y ese reto que tus padres no pudieron cumplir, ahora lo tienes que asumir tú. Te vas a dejar hundir, porque al morir, ahora tus hijos tienen que cargar con lo mismo que tú no lograste. Porque cuando tú logras cumplir ese reto y logras levantarte, tú rompes la cadena y tus hijos se levantan para poder extender la simiente que viene de ti. Pero hay un propósito por el cual todos nacimos. Sí, sí, es verdad. A nuestros ojos, algunos de esos propósitos o de estos retos son más fuertes que otros.
pero ese te tocó. Y tú eres quien lo hace difícil. Tú eres el único que lo hace más difícil. Yo soy el que lo pongo más difícil. Y la felicidad se queda en un pequeño y breve momento. Tú puedes ser feliz en este breve momento de 30 años, 40 años, 50 años. ¿Cuántos años sabes que vas a vivir? Un breve momento. ¿Qué va a pasar cuando llegues al eterno? Que no te pase como aquel rey que se le presenta al Señor y le dice, ah, tus hijos son los que van a pagar las consecuencias. Que no te pase en algún momento donde te digan tus hijos porque tú las has embarrado tanto. Ah, bueno, son mis hijos, por lo menos en mi vida todo me va a salir bien, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo te dijera que todo lo que estás sufriendo y estás pasando ahorita y que no has logrado salir, tus hijos van a cargar con eso, con ese peso? No logras levantarlo. Serías igual de egocentrista de decir, no me importa, cuando me muera, no me voy a dar cuenta que ellos vayan a sufrir lo mismo. O eres capaz de decir, soy capaz de ir hasta la muerte, aunque no vea resultado en mi vida, que aunque en vida me dejan solo, que aunque en vida siento que no veo resultados en nada, al menos ellos van a lograr entrar a la tierra prometida. Estamos a punto de poder ver uno de los acontecimientos más grandes que los apóstoles esperaron. Por eso, papá está tan ansioso de que vuelva tu corazón a él. Porque es que tú no eres el que importa, son tus hijos lo que importan. Es tu descendencia la que importa. No me interesa trabajar por otros y sé que mis hijos van a entrar. Sí, que sí sé que esos últimos van a ser primeros. Que si quieres realmente ser feliz, debes ser real, debes ser fiel. Y fidelidad no es otra cosa que ser obediente. Ser ser obediente. Ahora yo quiero preguntarte nuevamente, como comencé hace un rato, y ahora sí iniciamos. Y es, en realidad, pregúntate, ¿has hecho muchos sacrificios en tu vida? En realidad sientes que has sacrificado mucho y que has hecho tantas cosas y no ves resultados en tu vida. En realidad sientes que mereces algo por todo lo que has hecho. Sabes amar. El amor de Dios está garantizado porque Él es fiel. Tú y yo somos fieles. Y el problema es que siempre estamos buscando la manera de justificarnos y sin darnos cuenta caemos en lo mismo que el mundo buscando nuestra propia felicidad. Y nos olvidamos de lo que realmente importa y lo tenemos ahí.
a nuestro alrededor. Y les decía hace un rato, ¿no? Que eh, la semana pasada, eso fue el día miércoles. El miércoles de la semana pasada me encontraba en un tiempo personal con el Señor. Yo antes de estudiar, pues ustedes saben que yo me tomo el tiempo de pronto de ayunar, de estar un momento íntimo con papá. Y mientras me encontraba pues en ese momento, estaba preparando el estudio. Wilmer me llama y me dice, Fabián, tuve un sueño. Y Wilmer siempre que me cuenta algo así está todo emocionado, pero está todo embolatado en su mente, ¿no? Y me empieza a decir la clave, y quiero que esta parte a mí me impactó. Decía, Fabián, yo vi una hoja en blanco con muchas letras que se movían y no sé, pero hubo una frase que se puso y que decía, vale la pena con Dios. Apenas me dice, Fabián, encontré un texto en la Biblia, en Malaquías, que habla sobre ese tema, pero no entiendo nada. Y sé que allí está, que es lo que el Padre quiere hablar conmigo. Y yo, qué pena, Wilmer, ¿no? Sí, pero yo decía dentro de mí cuando leía yo, ay, Wilmer, si supiera todo lo que el Señor le está diciendo aquí. Ese mismo día estaba con tantas cosas en su mente y hablamos de tantas cosas de ese texto, que en la noche nos encontramos para ir camino a la libertad y casi ni comenzamos estudio porque estábamos hablando juntos con Guillermo y estábamos hablando de varias cosas en cuanto a ese texto y no saben cuánto el Padre desde ese miércoles de la semana pasada ha estado hablando mi vida a través de esa frase. Porque pasaron ciertos acontecimientos y ciertas cosas desde ese día hasta hoy que me hacía darme cuenta cómo el Padre estaba enseñándome de acuerdo a lo que les estoy hablando. O sea, este tema del Padre o estas palabras que están saliendo de mi boca, el Padre ha estado trabajando desde el miércoles pasado hasta hoy. Les dije que esta era la continuación del estudio del sábado pasado. Y quiero llevarlos a este texto de Malaquías capítulo 3, versículo 14. Yo no sé si me están entendiendo y espero que sí, quiero unirles esto porque quiero que les quede claro el por qué estoy hablando de la felicidad uniéndolo con esto. Porque el problema es que cuando enfocamos nuestra vida en nuestros deleites, en aquello que yo creo necesitar, necesito que me escuchen, necesito salir adelante, necesito tener un empleo, necesito una carrera, necesito, y creemos que eso es lo que merecemos, nuestra vida se está empezando a enfocar y a dirigir en búsqueda de momentos, pero nunca vas a encontrar un estado de tranquilidad, nunca. Nunca, si tú has sido llamado, vas a lograr encontrar un estado de paz. El día que tú logres encontrar un estado de felicidad, buscando cosas materiales, te aseguro que ese día, preocúpate, el Señor te ha dejado. Pero si cada vez que estás buscando felicidad, sientes que te tropiezas y te caes peor, wow, qué privilegio tan grande tenemos. Que significa que aún somos amados. Que aún Él está buscando la forma de llamarnos desde el hoyo más profundo que hemos caído.
Allí es donde te puedes preguntar si realmente ha valido la pena llegar a ser. Y eso fue lo que le pasó a Israel y lo que me dice el libro de Malaquías. Porque es que el libro de Malaquías, algo interesante que podemos encontrar, y si los niños quieren entrar y sentarse allí, lo pueden hacer. Tranquilos, pronto vamos a tener ese techo. Aquí todos somos dadivosos y vamos a poner ese techo. En el contexto que encontramos en Malaquías, el pueblo se estaba dando cuenta que las otras naciones, ¿cómo se encontraban? Mira, si hoy en día podemos decir cómo se encuentra el mundo que no busca del Señor, que no tiene a Dios en su corazón, y ustedes miran el mundo de esa manera, ¿cómo lo ven? ¿Próspero o en bancarrota? Visualmente hablando, con nuestra percepción de la felicidad, muchas gracias, ¿cómo vemos el mundo? Próspero. Israel se encontraba en un momento en donde estaba viendo a su alrededor otras naciones prosperando, gente que maldecía al Señor, gente que no seguía el propósito, que no seguía, y comenzaron a hacer las cosas a su propia manera, a su propia conveniencia. Tanto así que en el capítulo 3 de Malaquías, cuando comienza, el capítulo comienza hablando acerca de ¿en qué me has robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, Malaquías 3:10. Porque de algún modo, ¿qué estaba sucediendo? Pues el pueblo comenzó a hacer las cosas a su manera y en medio de todo el proceso dejaron de llevar los diezmos al templo, los sacerdotes comenzaron a salir a trabajar porque no sabían más qué hacer. Los líderes comenzaron a poner los ojos en las personas. ¿Por qué? Porque sencillo, hay una brecha muy delgada cuando un sacerdote estaba trabajando para el Señor y estaba llevando el oficio sacerdotal. Una brecha en que la palabra decía que la heredad de los sacerdotes, ¿quién era? El Señor, el Eterno, ¿cierto? Esa era la heredad. Pero la otra brecha era físicamente hablando, ¿de dónde provenían los recursos? De sus hermanos. O sea que físicamente hablando, habla, físicamente hablando, en su percepción, estaban siendo alimentados por sus hermanos. Ellos no tenían heredad, ellos vivían en medio de sus hermanos y pues sus hermanos dejaron de llevar los diezmos al alfolí. Y en medio de todo, ¿qué fue lo que sucedió? Pues los líderes comenzaron a poner su mirada en ellos sin entender que su heredad era el eterno. Y es donde empieza ese momento en donde Dios queda en silencio. Me dices que me amas, me dices que me sirves, me dices que lo haces por mí. Y dice Deuteronomios capítulo 2, porque te llevé al desierto para probarte, para saber qué había en tu corazón. Tantas palabras bonitas que salen de tu boca hacia mí, vamos a ver si son reales. Te hice pasar hambre, te hice pasar por esto y lo otro, para saber si realmente me amabas, porque te doy algo, o realmente me amas, porque simplemente soy papá. Mira, tú esperas que tu padre, que el Señor, o más, perdón, nosotros como padres esperamos que nuestros hijos nos amen porque les damos algo. Dígame si no se sentiría un poquito molesto y triste, más bien triste, pensar que tus hijos te digan, papi, realmente yo no siento nada por ti, a menos que me des algo. Dime si no se siente mal cuando te das cuenta que en realidad nuestros hijos comienzan a crecer y nos dicen, papi, te amo y soy feliz solamente porque le estás dando algo.
Pero en el momento que no tienes nada para darles, imagínate que tus hijos se den la espalda. En el momento que no tuvieras algo para poder ofrecerles de la manera como deberías, o como podrías, o como quisieras hacerlo, imagínate que te dejaran a un lado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a salir del corazón de ese hijo? ¿O eres capaz de simplemente sentarse a su lado, al lado de papá, y decirle, Padre, contigo hasta el final? No tienes que darme hoy. De esta vamos a hacerlo juntos. Y si no tenemos cómo, pues aquí quedamos juntos. Pero contigo solo porque eres mi papá. Y en medio de ese contexto entra el libro, y quiero que ahí se quede, ¿no? Y lo tengan muy en cuenta. Malaquías capítulo 3, versículo 14, que dice lo siguiente. Dice la versión Reina Valera, dice lo siguiente: habéis dicho, Israel estaba diciendo, ¿por qué demás se servirá a Dios? Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos. Es interesante que que en ese mismo contexto, en Malaquías 3:14, en el versículo 14 de la NTV, de la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale? ¿De qué vale servir a Dios? ¿Qué ganamos con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? ¿De qué vale sentirme apenado, afligido por los pecados? Y dice el versículo 15, de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castiguen no sufren ningún daño. Vamos. Quiero leerles desde el versículo 6. Me gusta el título que tiene, ¿no? En la NTV, desde el versículo 6, dice un llamado al arrepentimiento. Nueva Traducción Viviente estoy leyendo. Dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿Tú sabes por qué tú sigues aún con vida? ¿Por qué estamos aquí? Simplemente porque Dios no cambia. De lo contrario, ya hubiéramos sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Mira, esto para mí fue de verdad bastante grato leerlo esta semana, porque recordaba un estudio que el padre puso en mi corazón en su pod, que no había subido, la verdad, por falta de tiempo, me encontraba haciendo algunas remodelaciones y aún se sigue haciendo esas pequeñas remodelaciones, pero mientras estaba en eso recordaba esto que dice el texto y dice, ahora vuelvan a mí, yo volveré a ustedes. ¿Y ellos qué están diciendo? ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Y recordaba cuando el padre ponía esas palabras en mi boca que decía, es preferible ser un hijo pródigo a ser un hijo en casa en decadencia. Porque el problema es que nosotros ya no somos
Ya no somos del montón. Tú ya no tienes excusa. No que tú ya conociste. Tú ya conoces. Y tú estás en casa. Y después de haber conocido, preferible que nunca hubieras conocido. Porque te va peor que a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? No entiendo lo que me pasa, no entiendo el por qué, no entiendo de mis situaciones, pero no tengo dónde ir. Solo te tengo a ti. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 8. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Eterno de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Me parecía interesante algo. ¿Qué tienen que ver los diezmos? ¿Qué tenía que ver este contexto de que ellos se habían alejado del Eterno y que estaban diciendo que lo guardaban, que como así que no los que no guardaban sus mandamientos? ¿Qué tenía que ver esto? Porque la verdad, el verdadero propósito de nuestra vida, fuimos creados para dar, no para recibir. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre está tan enfatiza, por qué enfatiza tanto en que Él es el dador por excelencia y Él desea que nosotros aprendamos a dar en todas las áreas de nuestra vida? Mira, si yo no soy capaz de ser desprendido en algo tan simple como el dinero, ¿cómo vas a ser capaz de dar lealtad, de ser fiel, de ser constante? Mira, yo conozco muchas personas a mi alrededor que pueden simplemente hoy comenzaron bien y de repente echaron para atrás. Y en todas las áreas lo vemos, ¿saben? Por naturaleza no somos constantes, no somos disciplinados para poder decir, necesito un cambio en mí y para que se genere ese cambio yo necesito disciplinarme, yo necesito ser constante. ¿Cuál es el problema hoy en día de los matrimonios y de los divorcios que se presentan en nuestros hogares? Sencillo, no somos capaces de comprometernos en un pacto que hicimos de palabra. Mira, en la antigüedad, la palabra valía. Tú no necesitabas ir a una notaría. Hoy en día no vale la palabra de alguien. Hoy en día tú no te puedes confiar de que alguien te diga, confía en mi palabra. No, vamos a la notaría. En la antigüedad valía. En la antigüedad una persona decía, pongo mi palabra. Y la palabra de un hombre valía. Hoy en día nos han creado tan egoístas que tu palabra no vale. Tenemos que recuperar esto en nosotros. Realmente nuestra palabra valga. Porque la palabra de Dios vale. Y Él no cambia. Y fuimos llamados a ser creados como Él. Y eso es lo que pasa en nuestros hogares. Queremos que ese pacto que hicimos con una mujer, con ese hombre, se mantenga. Pero ¿cómo quieres que se mantenga si no eres leal? Si no entiendes que el amor es sufrido.
Si tú quieres aprender a amar, tú tienes que aprender a sufrir. Vuelvo a preguntarles, ¿hemos hecho verdaderos sacrificios en nuestra vida? Mira, es tan interesante que somos tan capaces de decir de palabras, Señor, te amo, cuando verdaderamente no hemos hecho ningún tipo de sacrificio. Yo quiero que recuerden esto y no lo olviden. El amor implica sacrificio. La felicidad implica sacrificio. No le digas, te amo si no estás dispuesto a sacrificar. No le digas que quieres ser feliz si no estás dispuesto a sacrificar. Porque antes de que llegue la felicidad a tu vida, tienes que ser capaz de morir. Tienes que ser capaz de darlo todo por él. Y como estudiábamos hace unas semanas atrás y el Padre nos regalaba estas palabras. Cierra la puerta tras de ti. Cierra todas las puertas que has dejado abiertas. Tu orgullo. Y ve a lo secreto. Y el Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. El día que logremos morir, que aprendamos lo que es verdaderamente el amor, aún que en nuestra vida no veamos los resultados, pero aún seguimos creyendo, aún en nuestras prisiones, aún en nuestras batallas, aún en nuestras dificultades, aún en los momentos más crudos de nuestra vida, aún cuando vemos que nuestra salud está por el piso, aún cuando podamos ser ciegos de nacimiento, aún ese ciego tenía un propósito para que la gloria de Dios se manifestara. Aún esa mujer con flujo de sangre tenía un propósito para que la gloria de Dios se manifestara. Aún tu vida tenía un propósito para que la gloria de Dios se manifestara. Hoy en día el ser humano está enfocado en milagros poderosos y que el mar rojo se abra y que veamos la gloria descender del cielo y rayos y los cielos abiertos y ángeles descender. Pero ¿cómo vamos a ver eso si nuestras vidas son un fracaso? ¿Cómo vamos a ver eso si nuestras vidas están en decadencia todos los días? No vamos a lograr experimentar realmente gloria en nosotros. Hemos verdaderamente hecho sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 1, equipo. Un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tocú, hijo de Sub, Efrateo. Y tenían dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Mira, en el contexto del capítulo 1, en todo el contexto del capítulo 1 de Primera de Samuel, está enfocado específicamente en una mujer que ha sufrido. Una mujer que tiene una batalla interna muy fuerte. Una mujer que tiene, aparte de eso, una piedra en el zapato al lado que todo el tiempo le está diciendo, yo tengo hijos, tú no tienes.
Una mujer que siente que Dios la ha abandonado. Una mujer que siente que vale solo si tiene hijos. Estamos hablando de un mundo en el cual el tener hijos, una mujer sin hijos, no estaba dejándole semilla a su esposo. En un mundo en el cual la descendencia lleva eso al día de hoy. Vivimos en mundos en los cuales se nos habla acerca de lo que es el verdadero éxito, una persona exitosa. Un mundo en donde no eres nada si no eres estudiado. Un mundo en donde no eres nada si no haces lo que el sistema te dice que deberías estar haciendo. Un mundo el cual está enfocado es en lo material, en lo que se pone, en lo que se da. Te llevan los títulos a la tumba. Te llevas lo material a la tumba, te llevas tu carro, tu casa a la tumba. Te llevas tu ropa a la tumba. Ahí todo se pudre. ¿Qué sacamos con ganar el mundo? Perder nuestra alma. Este era el mundo en el cual estaba llegando Ana, un mundo en sufrimiento, un mundo en decadencia, un mundo del cual se veía que ella necesitaba tener un hijo. En medio de todo su proceso, en medio de todo su proceso y de todo lo que estaban, obviamente ellos sintiendo internamente, ella estaba sintiendo internamente. Hubo un momento en el cual entendió que ella lo que tenía en realidad no valía nada, que ella no era nada. Y entendió que aún si el Señor le podía dar algo, no era para ella, era para él. Mire, el día que ella de todo corazón entendió que en esta vida ella estaba simplemente llamada no a recibir, sino a dar, ese día tuvo un bebé. Porque ella decidió sacrificarlo. Fue tan profundo que ella fue con ese llanto, ese dolor al tabernáculo. Y los que conocen la historia, el profeta Elí creyó que estaba ebria y le dice que haces llorando toda ebria ahí al lado, ahí a la puerta del tabernáculo. No, Señor, no estoy ebria. Tengo mucho dolor. Y ella estaba en ese momento diciéndole, Padre, si me das la posibilidad de tener un hijo, yo te aseguro que lo voy a traer aquí para que te sirva todos los días. Y lo voy a entregar a ti. Ella entendía que el verdadero amor se basaba en sacrificio. Aún fue capaz de sacrificar a su hijo. Somos tan egoístas que queremos a nuestros hijos, eso que es para nosotros, que las cosas las queremos para nosotros. Cuando nada de lo que tenemos es nuestro, es que está. Más bien, ¿qué estás haciendo con tus flechas, con tus hijos? Porque no son tuyos. Los estás preparando con un propósito. ¿Y hacia dónde las estás apuntando? El enemigo es por ellos. Tú y yo ya estamos saliendo de ese. A nosotros simplemente nos quiere mantener arruinados emocionalmente para que no podamos enfocarnos en ellos. Nos quiere mantenernos en un estado de hundimiento profundo
para que no podamos mostrarles a ellos lo valiosos que son para Él. Para que ellos crezcan con las mismas frustraciones con las cuales crecimos nosotros. Para que ellos crezcan con los mismos, con la misma decadencia en la cual crecimos nosotros. Para que caigan en el estado en el cual hemos caído nosotros. ¿Hacia dónde estás apuntando a tus hijos? Que nosotros somos los culpables de dejar que las mentes de ellos se corrompan. Que ellos así son una esponjita. Todo lo ven, todo lo escuchan, todo lo saben, aunque ustedes crean que no. Y con eso crecen. Y creen que no les afecta. Todo les afecta. Todo lo que hablas, todo lo que piensas. ¿No te ha pasado hoy en día donde dices, estoy repitiendo los mismos patrones de mis padres? Hablo igual a mis padres. Las mismas palabras, no hay para esto, no hay esto otro. Caemos en las mismas borracheras que ellos. Caemos en los mismos problemas que ellos cayeron. Y repetí los mismos patrones. Y fue culpa de tus padres. Y estás haciendo lo mismo con tus hijos. Después no te quejes de lo que van a vivir ellos, porque fue tu culpa. Y aunque no lo vivan directamente, aunque parezca, se van a encontrar. Que también las puedan maltratar. Y les causen el mismo dolor que tú puedes estar causando en tu casa. ¿Sabes qué es lo que más me parece increíble del papá? Él es tan misericordioso, aun cuando tú y yo la hemos embarrado tanto, que puede presentarse también en la vida de los chiquitos en algún momento de su vida y decirles, aquí estoy yo. Yo voy a ser la mamá que no tuviste, yo voy a ser el papá que no tuviste. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde iremos? Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Eterno en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Eterno me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Eterno. Todos los días que viva será del Eterno. Y adoró allí al Eterno. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija, mi poder se exalta en el Eterno, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Eterno, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Yud-Hei Bat-Hei, y a él toca el pesar
las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y de los débiles se ciñeron de poder. ¿A quién representan esos arcos? ¿Cuántos se sienten muy fuertes? ¿A dónde estás apuntando tus flechas? Los saciados se alquilaron con pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. El Eterno mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Eterno empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Eterno son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Eterno serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Eterno juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Eterno delante del sacerdote. ¿Ustedes creen que aquí la importante era? Ella entendió que ya no valía. Lo importante era que ahora estaba quitando su hijo. Esos corazones que necesitan más de papá. Vuelvo a preguntarte, ¿has hecho verdaderos sacrificios? ¿De verdad todavía crees que mereces algo? La verdadera felicidad implica lealtad, implica fidelidad, implica sumisión, implica sacrificio. La verdadera felicidad implica una vida llena y plena en verdad. ¿Qué estás dando? Hagámonos de pie, equipo. Padre, bendito y glorioso es Adonai. Sobre las alturas de los cielos has formado, Señor, mi vida. Has levantado al menesteroso, mi rey. Me has levantado de lo más profundo en lo cual he caído. Has llevado mi vida, Señor, a lo más bajo y no has dejado que caiga mi vida al Señor. Tú que formaste las columnas de la tierra. Tú que levantaste y pusiste límites al mar. Tú que colocaste, Señor, como una fortaleza los cielos y derramaste tu palabra a todos los incrédulos, mi rey.
Tú que permitiste que la luz que creó el mundo viniera y habitara entre nosotros y ahora de vida en nosotros. Tú que formaste las estrellas. Tú que creaste hasta lo más infinito y aquello lo cual nuestra mente no puede comprender. Tú que nos dices, levanta tu cabeza y adora a tu rey. Porque ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque hemos dicho que tus palabras, que tus mandamientos son difíciles de cumplir. Cuando tú nos has dicho que están en mi boca y en mi corazón para que las cumpla y las ponga por obra. Porque esta es la palabra de fe que queremos predicar. Si confesamos con nuestra boca que Yeshua es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Eterno lo levantó de los muertos, seremos